Doctora Luz Raquel Rivas Padilla, compañeros, público presente, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Gisela Liliana Rodríguez Muñoz, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad César Vallejo en la modalidad virtual. En esa oportunidad, mis compañeros y mi persona, vamos a realizar un reportaje acerca del poema El Vencedor de César Vallejo. Los integrantes de mi grupo número 1 son Camargo Ochoa Ángelo, Liñán Rosas Álvaro Antonio, Portocarrero López Keider Octavio y Rodríguez Muñoz Gisela Liliana. En esta oportunidad les hablaré acerca del poema El Vencedor. El Vencedor trata de la vida del insigne escritor César Vallejo, siempre destacado orientada a un profundo sentido de pertenencia y empatía a las raíces y sentido del nacionalismo. El vencedor se representa como uno de los medios para abordar la fría problemática social de la época. En paralelo a nuestra época nos deja un punto de apoyo singular para visualizar las aristas que existen en una sociedad abarrotada por problemas y que sigue siendo una realidad social conflictiva, desequilibrada y muy propensa a la violencia, con grandes matices de la modernidad y el mundo globalizado. En esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Ángelo Camargo Ochoa, antropólogo, con el cual realizaremos los análisis críticos de la escena de la obra de César Vallejo y las similitudes que hoy se acoplan. Doctor Ángelo Camargo Ochoa, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Buen día, doctor Ángelo Camargo Ochoa. Gracias por acompañarnos en esta mañana. En su opinión, ¿cuál es el mensaje de la obra, El Vencedor, que César Vallejo pretende dar a conocer? Primeramente, darte gracias por la invitación. Referente a tu pregunta, tenemos a la obra de César Vallejo, por ejemplo, que ha sido estudiada y referida por insignes historiadores y literarios que dejaron saber su gran influencia como escritor en su vida y el trabajo literario. José Carlos Alguedas, que en su libro de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana menciona a Antenor Orrega, quien escribe sobre César Vallejo, lo siguiente: a partir de este sembrado se inicia una época de libertad de la autónoma poética, de la vernácula autónoma verbal. Acertadamente, Mariátegui dice: el sentimiento de Vallejo tiene, por ejemplo, en sus versos, una modulación propia. Su encanto es integradamente suyo. Aún su americanismo genuino y esencial, ¿no? Eh, Recurre al folclore y su poesía y su lenguaje. Es tanto en la emoción que César nos influye en sus poemas. Entiendo, doctor. Dígame por qué elegir la imagen infantil para representar el problema. Bueno, primero, esto está relacionado a él mismo y su vivencia en la época que invoca está relacionado a sus propias historias, claros, ejemplificadas en los personajes. Es una estrategia efectiva para destacar la gravedad del problema social, enmarcarlos en un proyecto literario. Como última pregunta de esta mañana, doctor, yo le quiero preguntar que usted nos explique por qué César Vallejo habla de la desigualdad social en sus poemas, en sus obras. Como indicó, él se basa sus obras en sus vivencias en distintas etapas de su vida. Como la madurez, adopta una postura crítica de la política y temas álgidos como desigualdad y denota su compromiso social.
y humanismo. La obra El vencedor de César Vallejo es una obra crítica a la violencia y a la desigualdad social en la sociedad peruana. Es una crítica a la violencia, a la desigualdad. La sociedad peruana destaca la necesidad de empatía y la compasión para superar los conflictos. Según José Carlos Mariátegui, en sus ensayos y sus novelas peruanas, que se designaron en 1929, sostiene que Vallejo desenmascara la hipocresía y la falsedad de la sociedad peruana. El vencedor, en la misma línea de ideas que Antonio Cornejo Polar en la novela peruana contemporánea de 1978, afirma que la obra refleja la violencia y la desigualdad social en la sociedad peruana. Gianfranco, en la cultura moderna de América Latina en 1986, considera que El vencedor es una crítica a la sociedad peruana y su estructura de poder son críticos literarios. Destacan la importancia de la obra en la literatura peruana. Y se revela la desigualdad y otros factores relacionados a la sociedad crítica. La obra de César Vallejo, El vencedor, es una crítica social a la violencia y la desigualdad, siendo así esta en sus épocas en la sociedad peruana. La obra destaca la ausencia de los valores como la empatía, la compasión, para superar los conflictos y promover la justicia social entre sus pueblos, siendo un fuerte caso la pelea entre Juncos y Cancio, mostrando violencia, agresividad en esa pelea, reflejando tanto la desigualdad social y la injusticia en la sociedad peruana. Juncos es un niño pobre y descalzo, mientras que Cancio es de una familia adinerada. Grande la diferencia, siendo así que el personaje de Juncos representa la vulnerabilidad y la marginación en la sociedad. Su pobreza y desamparo contrastan con la riqueza y el poder de Cancio, y su llanto y vergüenza muestran el arrepentimiento y la conciencia de la injusticia cometida. Esto destaca la necesidad y la empatía de compasión para superar conflictos, creando una brecha de Juncos, siendo la diferencia entre la situación económica de ambos personajes, destacando la desigualdad social como lo comentaba y la injusticia en la sociedad peruana. Siendo fundamental el personaje de Leónidas, que se incorpora a esta obra obviamente, y la injusticia en la sociedad peruana, que fue fundamental para poder verse avergonzado por la violencia y siendo solidarizado por Cancio, ejemplificando la necesidad de la empatía y la compasión para superar esos diferentes conflictos. Así hemos llegado al final de este reportaje. La obra de César Vallejo nos presenta una cruda realidad peruana donde la violencia y la pobreza son protagonistas. A través de la lucha de Juncos y Cancio, Vallejo refleja la lucha de clases y la desigualdad social que caracterizan la sociedad peruana de la época. Como afirma el crítico literario José Carlos Mariátegui, la literatura de Vallejo es una denuncia de la injusticia social y la defensa de los oprimidos. Además, la violencia en la infancia es un reflejo de la violencia social y familiar. Por otro lado, el sociólogo peruano Aníbal Quijano señala que la pobreza y la exclusión social son factores que contribuyen a la violencia y a la delincuencia en la sociedad peruana. En conclusión, El vencedor de César Vallejo es una obra que nos invita a reflexionar sobre la cruda realidad social y económica de la época y su impacto en la infancia, las preocupaciones contemporáneas sobre la justicia social y la desigualdad humana. Hacemos un llamado a la acción frente a la pobreza, la desigualdad y la violencia. Su mensaje es un recordatorio que la lucha por un mundo mejor es un esfuerzo colectivo que trasciende en el tiempo. Agradecemos la participación del doctor Ángelo Camargo Ochoa, que ha podido ayudar a visualizar este problema y a entender más esta gran obra de nuestro gran bate peruano César Vallejo Mendoza. Muchas gracias con todos.